tengo hoy un tema que va siendo un poquito más de técnica, un poquito más que tiene que ver con el liderazgo y que es un tema que a muchos nos falla, ¿sí? Que es el tema del cierre. Para poder entender este mundo tan escabroso del network marketing, de subidas y bajadas, hay que entender justamente el inconsciente colectivo del latino, el inconsciente colectivo del europeo, el inconsciente colectivo del norteamericano. Tienes que entender todas esas combinaciones para que te empiece a ir bien. Pero sobre todo hay algo más importante que tienes que entender. Tienes que entenderte a ti mismo primero. Porque cuando te entiendes a ti mismo, puedes ver en la mirada de los demás muchas posibles respuestas. Sí, por eso, bueno, en la Biblia, para los que se han detenido a leerla, dice tal cual, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y cuando entiendes esa máxima, más allá de entender del amor y de hablar del amor, estás entendiendo que en el prójimo existen muchas respuestas que residen dentro de ti. Por eso, el tema que vamos a compartirte el día de hoy, que el cierre empieza contigo. Deja de vender como quien pide un favor. Léanlo un poquito. Antes de empezar a hablarte, quiero que de verdad te des el momento de entender este título, porque es disruptivo y es fuerte. Otra vez, lo voy a leer. El cierre empieza contigo. Deja de vender como quien pide un favor. ¿Sí o no? Está medio fuertezón, pero es que ahí vamos a hablar. Te voy a hablar un poquito de mi experiencia. Y antes de que yo diga una sola palabra, quiero que se queden con esa pregunta en la cabeza. ¿Qué estaba pasando dentro de ustedes la última vez que intentaron cerrar a alguien y no lo lograron? Y no me refiero al resultado, ¿eh? Me refiero a lo que sentías por dentro, lo que sentías por dentro justo antes de abrir la boca. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si de pronto te has atorado en los cierres últimamente, si de pronto te ha costado, ¿qué nivel, en qué nivel te encuentras en este momento en cuanto al tema del cierre? Más o menos, ¿qué tan bueno eres cerrando? ¿En qué nivel te encuentras en este momento? La realidad es que sea en el que sea en el que te encuentres en este momento, está bien, siempre y cuando entiendas por qué ese número está en el lado de tu marcador. Ok, no es nada más decir, ok, soy malo porque creo que soy malo, es que estoy haciendo para que a lo mejor para no ser tan bueno. Ok, entonces hay que entender desde la esencia qué está pasando en tu cierre que no lo logras y que no lo estás ahorita, no le estás maximizando tus resultados. Yo me acuerdo que me decía mi mentor, no es que el rango de bateo en las redes de mercadeo es de 10 personas a las que invitas, 2 se van a firmar. Discúlpame, pero no siempre es así. Hay veces que de 10 personas que les llamas por teléfono o que les das la presentación, ninguna se te va a firmar si no estás preparado y si no has hecho un cierre primero contigo mismo, que ahorita vamos a hablar de eso. Hay personas, también sucede que hay personas que de 10 llamadas que hacen, pues cierran 8 porque son excelentes closers, porque entendieron cómo es la movida de este lado. Ok, entonces yo siempre, y con esto voy a comenzar como a abrir la puerta de esta conversación, siempre yo me digo a mí mismo, antes de cerrar con una persona que tenga enfrente, me repito una palabra muy fuerte en mi cabeza que cambia toda mi energía y con eso cambia mi seguridad, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de pararme en el público. ¿Y sabes qué es? Yo soy la oportunidad. Cuando me repito a mí mismo, yo soy la oportunidad, pero la digo con convicción. A ver, no sé si entendiste lo que estoy diciendo, pero cuando dices yo soy, ya con el yo soy, estás elevando muchísimo tu convicción y tu vibración, ¿ok? Y acuérdate que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y fluye de persona a persona y la energía no miente. Es cuando yo digo yo soy y le agrego la oportunidad. Entonces la persona que tienes enfrente sabe frente a quién está parado. Por eso es que de las 10 personas que yo voy a hablar por teléfono, voy a hacer que las 10 se cierren conmigo. Porque, ¿qué crees? Yo soy la oportunidad. Porque si se enrolan conmigo, yo sé que van a estar con el mejor patrocinador del mundo. Probablemente me falten muchas cosas, me falte aterrizar mis deficiencias, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. Me faltaría trabajar muchas cosas en mí. Probablemente no soy como un diamante corona en este momento, pero lo voy a hacer porque, ¿qué crees? Yo soy la oportunidad y quiero llegar a muchas personas. Esa convicción lo cambia todo. De verdad lo cambia todo. Yo le comentaba a Jimmy justamente en esa conversación que tuvimos en Sonora que yo tuve
una ventaja que muchos networkers no tienen, y no te estoy presumiendo, te lo digo de corazón. A mí me invitó a las redes de mercadeo, no un amigo, no el vecino, no un super networker de antaño, no. A mí, ¿quién crees que me invitó? Me invitó mi papá. Y cuando mi papá me invita a las redes de mercadeo, me dio un mensaje inconsciente que era: esto es lo que tú necesitas con base en tus habilidades para llegarla y pegarla en grande. Yo no podía dudar de mi papá. Si mi papá me estaba arrimando este proyecto, era porque sí, porque él me conocía y sabía que lo iba a lograr. Y él puso tanta convicción dentro de mí que para mí era una convicción inquebrantable. Si mi papá me estaba diciendo que lo iba a lograr, era porque así iba a pasar. Y por eso lo sigo creyendo. En vez de cortarme las alas, respetó el tamaño de mis alas y no le puso una jaula. Solamente tú construyes las rejas para el tamaño de tu jaula. Y cuando te paras frente a las personas, tienes que saberlo. ¿De qué tamaño son tus alas? ¿De qué tamaño son tus metas? ¿Ok? Uf, y por eso te pedía, te decía, ¿qué pasaba dentro de ti aquella vez en tu primer cierre, no? ¿Qué pasaba? Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien. Quiero que sepas que yo también viví. Ay, yo también recuerdo esas llamadas donde tenía todo preparadísimo ya, listo para hablar con las personas. Conocía el producto, tenía el guión de lo que iba a decir, sabía las objeciones, las posibles objeciones que las personas me podían decir en ese momento. Y aún así, fíjate bien, aún así, en el momento en el que la otra persona contestó, algo en mí bajó el volumen de mi voz interna, y no fue una decisión consciente. Simplemente pasó. Me tomó mucho tiempo entender que ese momento no era nerviosismo, no me sentía nervioso. Era la sensación exacta que a veces tienes cuando vas a pedirle un favor a alguien. No sé si te ha pasado que a veces tienes la necesidad de pedir un favor y muy en el fondo, aunque sea una persona de confianza o lo que sea, se siente esa sensación de decir: tengo pena de ir a pedir un favor, ¿no? Me cuesta trabajo ir a pedir un favor porque no quiero reconocer mi vulnerabilidad. Entonces, muchas veces cuando yo hacía llamadas, me paraba con ese sentimiento, ¿no? De irle a pedir como el favor a alguien, de ella: escúchame, escucha mi negocio, escucha mi propuesta, por favor, casi, casi, ¿no? Entonces, yo creo que cuando me di cuenta de eso, uf, bueno, creo que no creo que lo más complicado haya sido el momento en el que me di cuenta, sino lo más complicado fue aceptar que ya no lo estaba notando, ya lo hacía en automático. Ya se había vuelto tan parte de mí esa sensación, ese sentimiento, que ya ni siquiera lo sentía como un problema. Lo sentía como mi estilo, ¿sí? Y eso es lo más peligroso que le puede pasar a alguien en esta industria del network marketing, señoras y señores. Que sus limitaciones le dejen de doler, que ya lo hagas como tal en automático. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo lo empecé a trabajar, no? Esta parte. Primero, quiero que sepas que el cierre más importante no ocurre con el prospecto. Imagínense, por favor, dos personas, dos tipos de personas, ¿ok? Mismo producto, mismo guión, mismo prospecto, pero una de ellas hace la llamada esperando que el otro le diga que sí para sentirse bien consigo misma. La otra persona lo hace sabiendo que vale cada centavo lo que tiene en manos. Lo hace pensando que él es la oportunidad, como te lo dije hace ratito, independientemente de lo que pasa en esa conversación, ¿ok? Pero el resultado, ¿qué crees? No lo decide la técnica, lo decide lo que cada uno de esas personas se dijo a sí misma 2 minutos antes de marcar el número telefónico o antes de mandar ese mensaje por Instagram, por Facebook o por donde sea. Eso es lo que hace la diferencia, ¿ok? Y ojo, fíjate bien lo que dije. Mismo producto, mismo guión, mismo prospecto. Pero uno actuó desde la convicción y el otro desde la necesidad de sentirse protegido, de sentir que la llamada que estaba haciendo iba a tener frutos. Actuó desde la expectativa. El otro actuó desde la seguridad. El que espera, desespera. Dicen por ahí, ¿no? La vieja frase. El que espera, desespera. Pero si tú actúas desde la convicción, no te va a tocar esperar. Vas a tener resultados inmediatos y créeme que eso se va a notar. Ahora, hay algo que está muy raro, que yo he denotado durante estos 17 años que llevo en esta hermosa industria. No sé si te lo has preguntado, pero ¿por qué cierra más el que sabe menos? De verdad no entiendo, pero eso es algo muy, pero muy, muy curioso. ¿Por qué cierra más el que sabe menos?
Esa pregunta me persiguió muchísimo tiempo porque todos lo hemos visto. La verdad, todo lo hemos visto. Alguien nuevo, sin experiencia, sin todos los cursos que hemos tomado, sin todos los AM Powers que los que nos hemos metido y está produciendo más que nosotros. Yo llegué a esa conclusión que cambió completamente la forma en la que entendí este negocio y créeme que no tiene nada que ver con la técnica. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que me digas si conoces a alguien así. Alguien que no sé cómo, que no sabes ni cómo le hace, pero que cierra un montón, cierra más que tú y ni siquiera ha tenido toda la experiencia ni los cursos que has tomado. ¿Les ha pasado? A ver, pónganme aquí en el chat. O nomás me ha pasado a mí. Te voy a decir por qué pasa esto. Porque ese alguien no produce más porque trabaje más duro. Produce más porque tomó una decisión que la mayoría de las personas no ha tomado todavía. Y cuando no has tomado esa decisión, de verdad, todo lo delata. El tono con el que presentas la oportunidad, con el que presentas el precio, la velocidad con la que hablas cuando el prospecto duda, la forma en que reaccionas ante el primer, déjame pensarlo, mañana te aviso, en la quincena te aviso. ¿Qué crees? Cuando tú recibes esa clase de retroalimentación en una presentación, el cuerpo no miente. Aunque las palabras estén perfectas, tus palabras pueden estar súper bien colocadas, la energía no miente y tu cuerpo lo siente, te empiezas a encorvar, reaccionas luego con la mirada, denotas tu inseguridad, denotas tu hambre. ¿Y qué crees? Hay algo que no se puede esconder en esta vida. Bueno, tres cosas que no se pueden esconder en esta vida. La primera es la riqueza, la segunda es la pobreza y la tercera es la panza. Entonces, son tres cosas que no se pueden esconder, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Yo le agregaría también una cuarta, la seguridad. Es algo que tampoco se puede esconder. Es algo que denota un montón de cosas. Por aquí están poniendo el cuerpo, habla menos, pero comunica más. Correcto. Quiero que la próxima vez que te rechacen, que te digan, no, muchas gracias, o déjame pensarlo, de verdad hagas consciente lo inconsciente y notes qué está pasando en tu cuerpo. Quiero que seas consciente y te visualices y revises cómo estás. Te van a pasar varias cosas. Tus hombros se van a hacer para abajo, tu voz va a bajar, tu mirada puede que también baje. Eh, el volumen de la voz también se va a hacer un poquito más tenue. Tu manera de caminar también cambia. Tu respiración, el latido de tu corazón. Muchas cosas pasan dentro de una conversación de negocios. Aquí la intención es aprender a dominar cada uno de esos estímulos a tu favor. Tienes que hacer, mientras más consciente hagas lo inconsciente, más lo vas a dominar. Y sí, como dicen por aquí, dice, el perro huele el miedo. Claro que sí. Y las personas huelen tu hambre. Las personas no quieren ser la solución de tu vida. Tú necesitas ser la solución de ellos. Por eso nosotros y el mejor vendedor del mundo vende necesidades o soluciona, ¿verdad? Soluciona esas necesidades o crea necesidades también. ¿Por qué no? Pero el vendedor más hábil es el que entendió esta parte. Tú no vendes productos. Es más, cuando tú regalas un té detox, bueno, eso es lo que yo hago. Yo la verdad es que el té detox lo utilizo para prospectar. Sí, me gusta mucho llegar a abrir la puerta con ese té detox y decirle, toma, te regalo un té detox. La verdad es que no estoy regalando un producto. Estoy comprando una plática una plática de negocios, una conversación de negocios. Estoy comprando, ojo, estoy comprando una charla de negocios a futuro, a posteriori. Entonces ya no regalé el producto ni le quité el valor. Le estoy dando un valor increíble que la gente no se imagina. Y después de que ya se tomaron sus tacitas de té, que ya se empezaron a sentir bien, entonces ya no tengo que convencer. El producto ya convenció por sí mismo. Ya no soy yo quien tiene que convencer. Quien tiene magia no necesita trucos. Ya nomás le digo, ¿cómo te sentiste? ¿Verdad que es una maravilla? Ya no le digo, ¿te gustó? Le digo, ¿verdad que es una maravilla? Le hablo en positivo, porque yo conozco las bondades de mi producto. Puedes aprenderte el guión perfecto, de memoria si quieres. Pero ¿qué crees? No es lo que dices, es desde dónde lo dices. Puedes tener el guión más refinado, más frufru del mundo y perder el cierre si por dentro estás esperando que el otro te valide. Porque esa espera se transmite en cosas que no controlas conscientemente, que es lo que les decía, en cómo respiro, en cómo hago la pausa antes de hablar del precio. ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo, cuántos de nosotros no hemos dudado en algún momento al hablar del precio? ¿No? Les vendes el precio máximo al público y te dicen, oye, ¿y cuánto vale ese colágeno? 1200, pero créeme que vale cada centavo, ¿eh? Perdiste.
Vale 1,200 pesos. Es una maravilla. Este producto es caldo de huesos bovino y marino con astaxantina, con polifenoles, y no nada más vas a tener un cabello hermoso, unas uñas preciosas, una piel fascinante, sino que también tus articulaciones y tus células te lo van a agradecer. Te va a encantar, brother. ¿Ok? ¿Está bien? 1,200 ahí te van, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces, fíjate bien lo que te estoy diciendo acá. Ah, estás esperando que el otro te valide muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando tú ya tienes esa convicción que habla dentro de ti y narra el tema de la historia y de por qué tu producto vale, entonces ya no duda tanto tu prospecto. Pero si empiezas a bajar el ritmo, si empiezas a dar paso a que tu cuerpo ceda, todo eso lo percibe el otro antes de procesar una sola palabra tuya, una sola palabra mía, ¿verdad? Por eso es que diseñé esto que le llamo las 3 capas de la convicción. Y dice, toda venta que se cae por una de estas 3 capas que por lo que puede que esté rota, ¿ok? Lo que les voy a compartir ahora es el diagnóstico más honesto que me hice a mí mismo. Lo hice conmigo mismo. Tengo que serte muy honesto. Hubo un momento en el que me pregunté por qué había meses en los que yo cerraba tantas personas y con tanta facilidad, y meses en que nada me funcionaba. De verdad, a pesar de que seas diamante, no estás exento de que te sucedan cosas de situaciones de principiante. La verdad es que te suceden y te van a seguir sucediendo. Entonces yo me preguntaba, decía, ¿por qué a veces hay meses que me va muy bien y hay veces que de verdad nada me funciona? Entonces, créeme, no había ni cambiado el producto, no había cambiado el mercado, había cambiado yo. O más exactamente, había cambiado lo que creía en ese momento sobre mí. Y eso lo organicé en 3 capas. Estas son las 3 capas que te voy a mostrar. La primera es qué es lo que yo creo sobre mi producto. ¿Lo recomendarías aunque no ganaras un solo peso? Si la respuesta es no, es un sí inmediato. Ahí está la primera grieta. O sea, si tú dices, híjole, no, no lo recomendaría, ahí está la primera grieta en tu seguridad. Ahí te va. La primera etapa. Si hay una pequeña duda, aunque sea así pequeñita en esa respuesta, el prospecto lo va a sentir antes de que yo abra la boca. La segunda capa es donde yo tengo el foco cuando estoy con el prospecto. Si en algún momento de esa conversación estoy pensando en mi comisión, en mi rango, en mi meta del mes, ya perdiste. De verdad ya perdiste, porque el otro lo siente. Pero cuando el foco está genuinamente en el problema de la persona que tengo enfrente, la conversación se transforma solita. Porque, ojo, estoy vendiéndole a esa persona cómo solucionar sus necesidades. Yo soy la oportunidad. Yo tengo en las manos algo que le va a servir y que le urge o que probablemente no sabe que necesita. Por eso yo me voy a convertir en un facilitador, ¿ok? De ese problema que tiene esa persona. No me estoy convirtiendo en un comisionista cuando estoy frente a esa persona. Eso es un resultado de impactar la vida de una persona y me va a llegar una comisión y voy a crecer mi rango y el volumen en mi red va a entrar. Pero si tú te paras desde la escasez y desde el me urge el dinero, por favor, cómprame, te va a decir esa persona, hazte para allá. ¿Quién sabe qué traigas? Acuérdate que hay algo que existe en el mercado que se llama la ley de la oferta y la demanda. Y quiero ponerte aquí un ejercicio mental para que te lo lleves a la cama el día de hoy y lo pienses muy bien. Imagínate que hay un vendedor que te topaste ahí en la calle, este, probablemente en un mercado, y uno de esos vendedores te está vendiendo moras. Estoy pensando a lo mejor en frutos rojos, ¿no? Frutos rojos, y te los vende en $1, la bolsita, el kilo. Pero te topas otro que te los vende en $5. Quiero que seas muy honesto contigo mismo. De esos dos vendedores que venden exactamente lo mismo, ¿a cuál le comprarías y por qué? Uno, ojo, una de esas bolsitas vale $1 y el otro vale $5. ¿A quién le comprarías y por qué? Al de 5, porque quién sabe que vaya a tener el de $1, ¿no? Probablemente los de $1 ya están a punto de podrir, ya están caducándose y por eso les están rematando, ¿verdad? Dice calidad, es más seguro. Y luego preguntar primero por qué uno y por qué 5. Ok, yo creo que vería el producto antes de, porque el valor real no tiene precio. Ok, va. Te voy a decir algo, en la ley de la oferta y la demanda, cuando tú te vendes muy barato, algo significa. De verdad, significa que esa fruta o está podrida, o yo me preguntaría por qué le está dando más barato y por qué hay una diferencia tan grande entre el producto más barato y el más caro. ¿Qué tiene el producto más caro que
que se vende así. Eso pasa también, no nada más con los productos, pasa con las personas. Si tú te vendes más barato, apestas a fruta podrida, apestas a bolsita de $1 real. Entonces, apréndete a vender caro. ¿Cómo es venderte caro? No actuar desde la soberbia, sino es actuar desde la convicción, el por qué tú. Cuando tú te vendes muy barato, la gente lo entiende y dice, ah, pues con razón no habla con convicción, con razón no me está llenando su presentación, con razón no me llaman la atención sus productos. Pero cuando tú te vendes desde la seguridad, cuando te vendes caro y cuando entienden el nivel de persona que tienen enfrente, la gente no se la piensa dos veces y dice, claro que quiero lo que me está ofreciendo. Me está ofreciendo seguridad. La gente que tengo enfrente me está ofreciendo algo que yo necesito como tal, ¿verdad? Entonces, si te vendes barato, como dice, atraes personas jodidas del bolsillo. Eso es, eso es. Véndete caro, pero véndete desde el amor y desde la convicción y desde el soy un facilitador de oportunidades, soy un facilitador de soluciones. Ahí cambia todo. ¿Te fijas cómo aquí en la segunda capa, que yo les decía, el foco ya no está en la necesidad, ya no está en quiero ganarme una comisión, quiero llegar al siguiente rango, está enfocado en la siguiente persona? ¿Sí? Bueno, tengo que comentárselos. Yo como psicoterapeuta, pues hay personas que llegan a preguntar por mis servicios y me dicen, oye Sergio, es que hay un psicólogo que me cobra 350 pesos. Para los que vienen de otro país, 350 pesos vendrían siendo como si, ¿qué serán? Como unos, a ver, déjales digo, para que puedan visualizar como esos números en su cabeza. Mira, vamos a poner 350 entre 18, son como $19. Vale, $20. Entonces las personas me dicen, oye, pero es que hay un psicólogo que me cobra $20 y tú cobras 40. Pues vete con el de 20. Quién sabe cómo será su servicio, ¿verdad? No sé qué estudió, qué habrá hecho, porque también hay mucho charlatán allá afuera, pero por lo menos mi educación me costó y me costó un montón, ¿verdad? Y sé lo que vale mi preparación. Entonces, si yo hubiera cedido ante esa persona y le digo, bueno, pues dame los 350 pesos, dame los $20, me hubiera estado, además de faltando el respeto yo a mí mismo, a mi preparación, me estoy vendiendo muy barato y al rato voy a empezar a traer mucha gente que va a pasar sobre mí. Y yo no quiero eso. Yo quiero pura gente que sea afín a mi equipo. Quiero pura gente que sea lo que yo estoy buscando. Hoy en pleno siglo XXI, ¿qué crees que pasa? Toda la información está a un clic de distancia. Y con todo eso y con tantas herramientas de ventas, de inteligencia artificial que existen, hoy tú tienes la decisión más grande en las manos, que es saber con qué tipo de personas quieres trabajar. Si tú aceptas trabajar con cualquier persona que te llegue a tus redes sociales, te estás equivocando porque estás comprando un problema futuro. Necesitas empezar a saber con qué tipo de personas te quieres asociar, qué tipo de personas vas a asociar contigo, porque tu equipo es reflejo tuyo y tú eres reflejo de ellos. Entonces, empieza a tomar en cuenta esta segunda capa donde estás enfocado en tu prospecto, no en lo que estás buscando a posteriori como una comisión, ¿ok? Cuando tú haces eso, vas a encontrar a las mejores personas, ¿sí? A las mejores personas del mundo para tu equipo y también te lo van a agradecer porque estás solucionando algo que ellos necesitan. Ahora, la siguiente capa, la tercera, es si me siento con el derecho de estar ahí, de hacer la oferta, de mostrar el precio sin disculparme por él, de insistir cuando me dicen, déjame pensarlo, sin sentir que estoy siendo una carga. Muchos en esta industria piden perdón por existir casi en esa conversación. Y ese es exactamente el origen de vender como quien pide un favor. Por eso fue que hice esta conversación. Ahora, fíjate bien, el cierre no empieza cuando presentas el precio, ¿eh? El cierre es como un edificio. Lo que la gente ve es el último piso. La presentación, el manejo de objeciones, el momento en el que tú hablas del precio. Ok, va. Pero lo que sostiene todo eso, lo que determina si el edificio se sostiene o se cae, es la cimentación. Y esa cimentación no está en la conversación con el prospecto, está en la decisión que yo tomé antes de esa conversación. ¿Qué es? Yo soy la oportunidad. ¿Qué es? Lo que yo tengo en este momento vale la pena. ¿Qué es? Esta persona lo necesita. ¿Qué es? Yo soy la persona indicada para ofrecérselo. ¿Te fijas cómo cambia la energía cuando tú te hablas de esa manera? Cambia todo, ¿no? Imagínate, ya cuando cambias tu convicción, pues sí, evidentemente cambia todo. Pero te voy a hablar ahora de algo que en psicología breve sistémica le llamamos intención paradójica, donde el veneno se convierte en antídoto.
¿ok? Donde nosotros los psicólogos recomendamos el problema para llegar a la solución. Suena raro, pero es la realidad. Se llama intención paradójica, ¿ok? Entonces vamos a ver este tema de la paradoja de intentar más, ¿no? Que cuando más desesperadamente intentas cerrar, más lejos empujas al prospecto. Ahí te va. La mayoría de los sistemas de entrenamiento en esta industria te enseñan que tienes que estar ahí, que tienes que ser persistente, que tienes que insistir un montón, ¿sí? Y sé que se va a generar como cierta resistencia en este tema, pero ni modo, tengo que decirlo. Es algo que cuando yo lo procesé de verdad cambió mi relación con cada conversación de negocio que tuve después. Y es que el problema no es que intentes poco. A veces el problema es exactamente lo contrario, ¿ok? Que es, nadie quiere ser la solución al problema de otra persona. Cuando mi bienestar emocional depende de que ese prospecto me diga que sí, el otro lo va a percibir. El otro lo percibe, no lo piensa, lo percibe. Y en el momento en que lo percibe, algo en esa persona se cierra. Porque nadie quiere sentir que está siendo usado para resolver el problema de alguien más. La gente quiere comprar, no quiere que le vendan. Fíjate, la gente quiere comprar, no quiere que le vendan. La diferencia entre esas dos experiencias la genera únicamente el estado desde el que yo entro a esa conversación. El que ya decidió de verdad no ruega, ofrece. Y cuando el prospecto dice que no, tampoco se derrumba, porque sabe que lo que tiene en sus manos vale la pena, porque él es la oportunidad, como te decía. Sí, entonces esta capacidad de soltar la conversación sin que te destruya, paradójicamente es lo que más cierra. No porque sea una técnica de indiferencia fingida, eso es algo muy importante, sino porque viene de una certeza real. Y esa certeza el prospecto la siente, igual que siente tu duda. ¿Ok? Ahora, quiero que sean honestos con ustedes mismos por un momento. ¿Cuántas conversaciones de negocio han tenido en el último mes donde en el fondo estaban esperando que el otro lo rescatara? Que dijera sí para que se sintieran capaces, para confirmar que están en el camino correcto, para sentirse bien con su decisión de estar en este negocio, de estar en Vital Health. Yo lo hice. Y durante más tiempo del que me gustaría admitir en este AM Power, créanme. 10 llamadas desde el miedo. 10 llamadas desde el miedo producen 10 rechazos que te destruyen. Voy a hacer mucho hincapié en esto. La industria nos dice que hagamos más llamadas, ¿verdad? Y tienen razón en el número, pero se olvida de preguntarnos desde qué lugar estamos haciendo esas llamadas. Porque 10 llamadas desde el miedo no solo te producen 10 rechazos, sino que te van a producir 10 historias que te vas a contar a ti mismo sobre por qué esto no te funciona, o sobre por qué no eres bueno para esto, o sobre por qué no es tu momento todavía. Pero una sola llamada desde la convicción, no solo te produce un cierre, produce una versión de nosotros mismos en la que empezamos a creer. ¿Te fijas? 10 llamadas, nada más hacerlas por hacerlas, no van a cambiar tu historia. ¿Ok? Pregúntate por qué las estás haciendo. Porque si esas 10 llamadas no te funcionan y no las haces desde la convicción, te van a crear una película en tu cabeza terrible, ¿eh? Y vas a empezar a accionar desde la inseguridad y vas a dejar el negocio el siguiente mes. Porque vas a decir, ay, no, tenía razón mi tía, la que me dijo que no me inscribiera estas cosas. Tenía razón la que me dijo que esto era una pirámide, que no me iba a funcionar. Le vas a hacer caso a esa gente, a las mentes pequeñas. Ok, entonces actúa desde la convicción y muchas cosas van a cambiar. Que cuando hagas una llamada, acciones desde tu poder interno, desde tus creencias positivas. Dicen por aquí, va a confiar, va a confirmar mi creencia. Ajá, exactamente. Ok, la intención detrás de la intención. Totalmente. Esto es lo que sucede, para que vean que no nada más es un cierre, es todo un arte detrás de lo que sucede en un cierre. Ok, ahora, ya te dije cómo no hacer las cosas. Ahora, vámonos a, vámonos a la solución. Esta noche, antes de que te vayas a dormir, quiero que hagas, por favor, 3 cosas. Esta va a ser tu tarea, ¿ok? No las hagas mañana, las vas a hacer hoy. La primera, respondan las 3 preguntas con honestidad brutal. ¿Qué son estas? Yo creo en lo que ofrezco sin condiciones. Segunda pregunta, ¿estoy genuinamente enfocado en mis prospectos o en mi resultado? Y la tercera, ¿me siento con el derecho de hacer esta oferta? ¿Ok? No vayas a responder un más o menos, no, aquí es frío, o es sí o es no.
¿ok? Donde encuentren un no, ahí está la grieta que llevas tapando con técnica durante mucho tiempo. Entonces, sé muy, pero muy honesto con esas preguntas, porque te vas a ayudar. Si la respondes bien, te vas a ayudar un montón. Dicen que la repita, con todo gusto. Te las voy a repetir. La primera es, creo en lo que ofrezco sin medidas, sin condiciones. Dos, estoy genuinamente enfocado en mi prospecto o en mi resultado. Y tres, me siento con el derecho de hacer esta propuesta, esta oferta. Vuelvo y repito, si tu respuesta es más o menos, no respondiste bien. Tiene que ser un sí o tiene que ser un no y ya, ¿ok? Pero si la respuesta es un no, ahí es donde vas a encontrar esa grieta que llevas tapando durante mucho tiempo, con muchas historias que te haces en tu cabeza. Ok, ahora, tarea número 2, la segunda. Antes de tu próxima conversación de negocio, vas a tomarte 2 minutos de silencio antes de llamar o antes de mandar ese mensaje por redes sociales. No 30 segundos, 2 minutos. Y en esos 2 minutos vas a tomar una decisión y vas a hablarte con decisión a ti mismo. Vas a decir, lo que yo tengo vale. Esta persona lo necesita y yo soy la persona indicada para mostrarle esta oportunidad, porque yo soy la oportunidad. ¿Ok? Te lo vas a repetir así durante esos 2 minutos y lo vas a repetir con tal convicción que no quepa duda dentro de ti. ¿Va? Eso también lo voy a repetir para que lo tengan por aquí en claro. ¿Ok? Antes de tu conversación de negocio te vas a tomar, no 30 segundos, te vas a tomar 2 minutos, ¿sale? Para respirar, para hacer ese insight dentro de ti. Y en esos 2 minutos vas a tomar una decisión y te la vas a repetir a ti mismo. En voz alta, te vas a decir, lo que tengo vale. Esta persona necesita lo que le voy a presentar. Yo soy la persona indicada para presentarle esta oportunidad porque yo soy la oportunidad. Así lo vas a repetir, ¿ok? Durísimo. Y tiene que ser así. Si no, no va a servir. Y tarea número 3. Identifiquen a la persona con la que llevan semanas o quizá meses evitando tener esa conversación de negocios, ¿ok? Esa persona en específica que se te vino ahorita a la mente, la vas a contactar en las próximas 24 horas. Esa es tu tarea. No cuando tengas el guión perfecto, cuando Saturno se haya alineado con Mercurio. No, 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 no. Ya. Hoy lo vas a hacer. Y con lo que tienes hoy, así, con lo que tienes hoy, con la convicción de que lo que ofreces vale lo suficiente para ofrecérselo. Ya estuvo bueno de procrastinar, ya estuvo bueno de que te esperes al momento perfecto. El momento perfecto era ayer y ya es hoy. Entonces, dale con toda. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Recuerda que necesitas 1000 no para convertirte en diamante. Entonces, ve por esos 1000 no a la velocidad de la luz. Comete la mayor cantidad de errores en el menor tiempo posible. Esa es tu chamba. Muy bien. Y con esto quiero cerrar. Fíjate, el cierre es lo más importante que vas a tener en tu carrera, en este negocio. ¿Y qué crees? No va a ser con un prospecto. Va a ser con ustedes mismos, en privado, sin audiencia. El día en que te sientes contigo mismo y decidas de verdad, no como ejercicio de motivación, así de esos baratos, no. Cuando tú decidas que de verdad vales y que no necesitas permiso para ofrecer tu oportunidad. Cuando reconozcas que tú eres la oportunidad, que no necesitas validación del mundo externo y que provocar esas conversaciones de negocios, esas conversaciones de oportunidad, no significa interrumpir la vida del otro, sino traerle algo que genuinamente le va a servir, ese día va a cambiar todo lo que viene después. Por eso, el mejor cierre que vas a aprender a hacer en esta industria es contigo mismo. Hoy tienes la oportunidad de cerrarte a ti mismo y de convencerte de que tienes en tus manos una oportunidad de oro y de que tienes la tarea y la misión de llegar a cientos de miles de personas en el menor tiempo posible. No sientas que no hay gente allá afuera. No sientas que tu lista de contactos ya se terminó. Cuando te subas a un avión y empieces a ver cómo las casas empiezan a ser chiquitas, chiquitas, chiquitas y de repente ves esas manchas de luces por todos lados, vas a entender que gente sobra en este mundo. No se te han acabado tu lista de contactos y si 10 personas te dijeron que no, perfecto. Tienes otras 10 que te van a decir que sí, que te pueden decir que sí. Pero recuerda que cuando tomes el teléfono, que cuando tomes
el Instagram, el Facebook y empieces a escribirle a esas personas, la intención es lo que cuenta y la intención es lo que te va a llevar a cerrar. Pero primero ciérrate a ti mismo, véndete a ti mismo la historia que has estado construyendo con tanta intención desde hace mucho, pero empiézatela a creer. No nomás la diseñes, lleva a la realidad, ponla en las manos de Dios y empieza a materializarla. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. La pregunta es, ¿tú quieres lo mejor para ti? ¿Tú quieres lo mejor para ti? Entonces ve por ello. Te cueste lo que te cueste. Y fíjate, hay una película que en lo personal a mí me fascina. Aunque ya se acabó aquí la presentación, lo que quería decirles, pero me acordé de esto y quiero platicárselos. Mi película favorita es Rocky Balboa y me considero el más aficionado de todos aquí. Me puedes preguntar lo que sea de todas las películas y la de Creed y la que quieras. Me encanta Rocky Balboa. Pero ¿sabes qué me gustaba mucho de él? Que él en su cabeza nunca dejó de creer. Él en su cabeza decía, lo voy a lograr, algún día voy a estar ahí. Y cuando la preparación se juntó con la oportunidad, se convirtió en campeón del mundo, ¿no? Y cuando su convicción se cayó hasta el cielo y perdió el campeonato mundial, Rocky Balboa se levantó y dijo, voy a volver a empezar desde cero porque conozco mis cimientos. Podrán haber derribado este edificio, pero no han derribado mis cimientos ni mi integridad. Lo voy a volver a hacer. Y con esa convicción lo volvió y lo logró. Y no le demostró al mundo quién era él. Él ya sabía quién era. Se volvió a corroborar dentro de su corazón lo que él ya supo desde un inicio, desde antes de ser un campeón del mundo. Entonces, yo te voy a decir algo. Te vas a caer y el referee va a contar 1, 2, 3. Tú decides si quedarte hasta el 10 y que sea un knockout técnico, que sea un knockout y quedarte en la lona. O puedes decidir pararte en el segundo número 9 y decir, aquí no se ha acabado, aquí empieza. Me lo merezco y me lo prometí. ¿Por qué? Porque soy diamante y porque el diamante se pule bajo presión y porque mi armadura va a tener que ser pasada primero por fuego para endurecerse y porque el guerrero que hoy yo estoy llamado a ser necesita vivir estas pruebas. Cuando lo emprendas a reconocer, desaparecerá la víctima y aparecerá el responsable y estarás del otro lado donde todos los diamantes tuvimos que pasar por ahí. No fue fácil, pero fue mejor. No fue fácil y te lo puede decir Jimmy, te lo puede decir todos los diamantes aquí presentes, que no fue fácil, pero ha valido cada minuto la pena. Cada situación ha valido la pena solamente por todo lo que hemos aprendido. Así que